¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Armando Dávalos. Hoy viernes, ya fin de semana, 25 de agosto del 2022. Buenas noches nuevamente y bienvenidos a un programa más de La Voz del Residente. Hoy concluimos semana. Les recuerdo que el lunes tuvimos un programa especial de otorrino. Martes tuvimos pediatría. Jueves, ayer, de oftalmo. Y hoy cerramos un programa también nuevamente con otorrino, con la presencia de un ponente. En esta ocasión cambiaremos un poco la dinámica, ya que nuestro ponente, por cuestiones laborales, no puede conectarse directamente y nos dejó grabado un pequeño video con información muy interesante. Pero antes de iniciar la transmisión de dicho video, quiero recordarles que La Voz del Residente se transmite cada semana, lunes, martes, jueves y viernes. Tenemos una semana donde tenemos ya como temas fijos los lunes, cirugía general, martes, ginecología, jueves, ortopedia, viernes, especialidad libre. La segunda semana son diferentes tipos de especialidades. Y la tercera semana volvemos con lunes, ginecología, martes de cirugía general y jueves de ortopedia. Y así sucesivamente. Asimismo, hacerles saber que estos programas están grabados en nuestro canal de YouTube. O sea, tan solo tiene que teclear Medical Legal Center y encontrará La Voz del Residente. Les recordamos también que dentro de nuestra plataforma de aprendizaje continuo tenemos el programa Masterclass. Masterclass se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche, con temas siempre diversos e interesantes. De igual forma los encuentra en nuestro canal de YouTube. Asimismo, en YouTube encuentra el podcast que sube el licenciado Abraham Dávila y la entrevista con grandes médicos del siglo XXI. Así es que no se pierda nuestra programación semanal. También les recordamos que para todos aquellos que requieran una plática sobre los aspectos jurídicos legales, Medical Legal Center tiene un compromiso con la comunidad médica y por tanto les ofrece más de 25 temáticas para su grupo de trabajo, para su grupo de consultorios. Si usted es director de un hospital, jefe de algún servicio, por favor, contáctenos y con todo gusto a través de Zoom o de forma presencial estaremos brindándole esta conferencia. Mándenos un correo a atención.mlc@gmail.com. Atención lo escribimos sin acento, .mlc@gmail.com, y con todo gusto encontrarán respuesta para programar estas sesiones. También en redes sociales nos puede seguir con información muy interesante. Esta semana consulte Twitter, Facebook, Instagram, donde encontrará el trabajo que hace Medical Legal Center y nuestro director, el licenciado Abraham Dávila, en referencia a la proposición de despenalizar el acto médico. Por favor, cheque nuestras redes sociales y realmente se sorprenderá el trabajo que está realizando Medical Legal Center. Pues bien, ahora sí, les comentaba que nuestro ponente, el doctor Aldo Guerrero, especialista en otorrinolaringología, cirugía cuello y cabeza y también en rinoplastía estética, no puede acompañarnos de forma directa, por lo cual él nos dejó grabado su mensaje. Es un mensaje corto, conciso, objetivo, pero con información muy importante. Entonces, al terminar el video, pues daremos nada más un espacio para cerrar el programa, pero no tendremos la oportunidad de tener ni preguntas ni respuestas. Así es que si tiene algún comentario, por favor también en el correo atención.mlc@gmail.com y con todo gusto daremos respuesta a sus inquietudes. Pues bien, en unos momentos más empezamos a proyectar el video. Escuchémoslo con atención. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Como siempre es un gusto para mí poderlos saludar y agradecer su presencia en este webinar organizado por Medical Legal Center, a quienes también agradezco la invitación, para poder platicar acerca de mi experiencia en el uso de la tecnología en las asesorías médicas en línea o asesorías médicas virtuales. Para empezar, me gustaría comentarles que de entrada, una asesoría médica en línea no sustituye de ninguna forma a una consulta
presencial, formal, donde podamos realizar una exploración física a nuestro paciente. Sin embargo, es una alternativa bastante útil para, en todo caso, aquellos pacientes que por alguna razón no pueden trasladarse al sitio de la atención, por ejemplo, pacientes que se encuentren en otros estados de la República o en otros países, e incluso es una excelente alternativa durante esta pandemia de COVID para evitar el riesgo de exposición tanto del staff médico como de pacientes que se puedan encontrar en un grupo vulnerable de riesgo, ya sea pacientes mayores o con comorbilidades. Lo cual en muchos de los casos pues es agradecido por los mismos pacientes, ya que el simple hecho de no tener que salir de su domicilio pues representa una ventaja para ellos, sobre todo cuando no se requiere de una atención médica de urgencia. Entre las desventajas de una asesoría médica en línea, evidentemente se encuentran la falta de una exploración física completa a nuestro paciente, lo cual se realiza única y exclusivamente en una consulta presencial. Sin embargo, esta exploración física puede ser pospuesta precisamente hasta que tengamos la oportunidad de ver a nuestro paciente presencialmente en una consulta formal. Estas asesorías médicas en línea pueden dividirse de la misma forma que en una consulta presencial en diferentes procesos que realizaremos antes de la asesoría, durante y después de la misma. Como en el caso de una consulta presencial, necesitamos tener, evidentemente, una historia clínica y un interrogatorio por aparatos y sistemas, dependiendo de nuestra especialidad, de nuestro paciente. Estos datos pueden obtenerse, al igual que en una consulta presencial, durante nuestra asesoría médica en línea o incluso antes de que iniciemos este proceso. Y esto se puede realizar gracias a diferentes plataformas, como es el caso de expedientes clínicos electrónicos o cuestionarios que se pueden llenar en línea previo a nuestra asesoría médica o a nuestra consulta. La principal diferencia que podemos encontrar entre una y otra plataforma es sobre todo el momento en que se hace el llenado del interrogatorio del historial clínico y del interrogatorio por aparatos y sistemas. Desgraciadamente, con el uso de expedientes clínicos electrónicos, este llenado se tiene que realizar durante el mismo tiempo de la consulta, ya que el paciente no tiene acceso a estos expedientes. Una gran ventaja que yo encuentro al utilizar formularios previamente realizados a través de plataformas como Google Drive, los formularios de Google, es que este formulario se lo podemos enviar previamente a nuestro paciente para que sea llenado de forma oportuna antes, ya sea de su consulta presencial o de la asesoría médica en línea. Esto nos permite contar ya de forma previa con los datos que requerimos del paciente para poder resumir al momento de tener su consulta presencial o su asesoría médica en línea el tiempo que le dedicaremos a la obtención de esos datos y poder invertir más tiempo a la atención a nuestro paciente. Durante la asesoría médica en línea tenemos igualmente muchas opciones de plataformas por donde podemos ponernos en contacto con el paciente. Tal vez la más conocida y utilizada actualmente pues es la plataforma de Zoom, por donde estamos teniendo o llevando a cabo la mayoría de los webinars, conferencias y reuniones durante esta época de pandemia. Sin embargo, tenemos muchísimas otras opciones por las que podemos llevar a cabo este tipo de interacción con nuestros pacientes. Son muchas las opciones de expedientes clínicos electrónicos que nos permiten igualmente tener una plataforma de comunicación directa con nuestro paciente a través de Internet, o igualmente existen otros métodos gratuitos que podemos utilizar para tal fin. En mi caso en particular, como ya les comentaba, suelo utilizar mucho la plataforma de Google. Es una plataforma gratuita que, entre otras cosas, me permite el uso de Google Meet para llevar este tipo de reuniones con los pacientes. Una de las ventajas que le veo a este tipo de plataformas es que podemos conocer al paciente, verlo, aunque sea de forma indirecta a través de nuestra cámara, a través de nuestra pantalla, platicar con el paciente, escuchar cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, sus molestias, sus síntomas, etc. Pero no solamente tenemos este tipo de interacción con el paciente, sino que también nos permite compartir archivos con él, ya sean archivos, por ejemplo, de sus exámenes, compartir archivos, como lo veremos, con respecto a recetas, solicitudes de exámenes de laboratorio, etc. El equipamiento para llevar a cabo una asistencia médica en línea es muy básico y se requiere específicamente de una computadora, una buena conexión a Internet y una buena cámara preferentemente, que puede ser la misma que está incluida habitualmente en nuestra computadora.
Obviamente existe mucho equipamiento que podemos adaptar a nuestra consulta en línea que nos puede ayudar a mejorar un poco, por ejemplo, la calidad de imagen o la calidad de audio, como es el caso de cámaras de alta resolución, como es el caso de una adecuada iluminación, de adecuados micrófonos, de adecuados sistemas de audio, que nos permitan tener una asistencia médica en línea muchísimo más fluida con nuestro paciente. Sin embargo, estas son únicamente herramientas que nos ayudan o favorecen a tener una mejor experiencia en línea, que de ninguna forma sustituyen a la interacción que tengamos con el paciente. Durante las asistencias médicas en línea, una vez que pudimos revisar el historial clínico del paciente, se realizó el interrogatorio por aparatos y sistemas, platicamos con el paciente, le explicamos cuáles son las posibilidades de sus patologías, de su diagnóstico, de su tratamiento. Podemos emitir también a través de este mismo medio solicitudes de exámenes de laboratorio, solicitudes o recetas por medicamentos, etc. Aunque evidentemente lo ideal sería poderle entregar estas solicitudes y recetas directamente a nuestra paciente, en las asesorías médicas en línea tenemos la oportunidad de entregarle los archivos necesarios para poder surtir medicamentos o realizarse exámenes de laboratorio. En el caso de mi especialidad y particularmente del área en la que más me desenvuelvo, que es la cirugía funcional y estética de la nariz, podemos hacer solicitudes de exámenes de laboratorio, específicamente tomografías, que en un momento dado pueden ser igualmente revisadas en línea junto con el paciente. En la actualidad son muchos los laboratorios que nos dan la oportunidad de realizar una tomografía, un estudio radiológico en sus instalaciones y enviarnos los resultados a través de correo electrónico junto con las imágenes y con la interpretación de las mismas. Estas pueden ser revisadas en conjunto con el paciente gracias a que la mayoría de las plataformas, insisto, con las que podemos llevar a cabo la asistencia médica en línea, nos permiten compartir parte de nuestra pantalla para mostrarle al paciente sus estudios y explicarles punto por punto dónde se encuentra su problema. Si en un momento dado el laboratorio donde el paciente se realice sus estudios no tiene la posibilidad de enviarnos estos archivos de imágenes, sobre todo a través de correo electrónico, es muy fácil que al paciente actualmente le entreguen un disco donde se encuentran los archivos de imágenes de su estudio. Estos archivos son archivos con una extensión DICOM que el paciente puede extraer del disco y enviárnoslo a través de una carpeta de Google Drive, de Dropbox o a través del mismo correo electrónico, y nosotros podemos descargar esas imágenes para revisarlas en conjunto con el paciente. Habitualmente existen una gran cantidad de programas de forma libre en Internet para poder revisar estudios de imagen, estos archivos DICOM que podemos extraer de los archivos que nos envíe nuestro paciente y poderlos revisar en conjunto con él mismo. El programa que yo utilizo con mayor frecuencia para revisar archivos de imágenes se llama Oros y lo pueden encontrar de forma gratuita tanto para Windows como para plataformas de MacBook. Se descarga este programa y podemos revisar todos los archivos DICOM que nos envíe nuestro paciente. Al igual que en el caso de las solicitudes de exámenes de laboratorio, también se pueden emitir recetas de forma digital a nuestros pacientes, siempre y cuando cumplan con las respectivas normas oficiales mexicanas e incluyan todos los datos que debe de tener una receta médica. Independientemente de que tenga una firma autógrafa o digital, mientras se cumplan con estas normas oficiales mexicanas, una receta debe de ser válida independientemente de que sea física o digital. Sin embargo, esta es información que evidentemente el personal de Medical Legal Center nos podrá proporcionar con mayor profundidad. Espero que la información que les hemos compartido sea de utilidad para aplicarla en su práctica diaria. En lo particular, como les platicaba, este tipo de asistencias médicas en línea es una práctica que llevo realizando desde hace muchos años ya para pacientes que están, insisto, en otros estados, en otros países o incluso en mi misma ciudad, que no tienen la posibilidad de trasladarse a un sitio, a un consultorio, a un hospital. Siempre he tenido muy buena aceptación, afortunadamente, de este tipo de servicio y pues ha sido de mucha utilidad para complementar mi práctica diaria. Nuevamente les agradezco muchísimo su asistencia a este webinar y la invitación a Medical Legal Center para poder compartir mi experiencia al respecto, y con todo gusto quedo a sus órdenes. En caso de cualquier duda les dejo aquí los datos de contacto para cualquier inquietud, duda o pregunta que pueda resolverles. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Que tengan muy buen día y estamos al pendiente. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando a través de Zoom y a través de Facebook Live, que como todos los días
La plataforma de Médico Yo Soy 17, a quien le agradecemos su amable compartir, nos proporciona y nos presta su Facebook Live para poder llegar a más profesionales de la salud. Y bueno, reiterando lo que decía el doctor Aldo Guerrero, a quien agradecemos su colaboración y desafortunadamente no lo pudimos tener de forma presencial, pero sin duda alguna, en próximas fechas lo estaremos programando nuevamente, es que la asesoría es muy distinto a una consulta. La asesoría en línea nos permite dar un seguimiento post quirúrgico, post tratamiento, o como decía, en algunos casos también para personas ya de edad geriátrica, para niños menores y sobre todo ahora, después de haber vivido esta pandemia, para casos donde tengamos que tener y mantenernos a distancia. Esto es, no sustituye a la consulta, no sustituye a una exploración, pero nos ayuda a dar seguimiento a nuestros pacientes y que ellos se sientan atendidos. El uso de la tecnología hoy en día no tiene una regulación en México. Por tanto, es que tenemos que apegarnos, por ejemplo, al cumplimiento de la norma 004 que habla del expediente clínico, la norma 024 que habla del expediente clínico, y está seguramente tratándose ya para que el próximo año tengamos lo referente a las consultas o asesorías en línea, que ya en otros países pues existe esta regulación, pero en México aún no existe. Entonces, obviamente son instrumentos que nos ayudan a mejorar la calidad de la atención que damos a nuestros pacientes, pero no sustituyen a una consulta presencial. De la misma forma, la tecnología, como decía el licenciado, el doctor Aldo, pues es importante tener un equipo, un sistema, y en el caso de los que estén ahorita interesados, podemos darles sin costo alguno por 6 meses el uso de la plataforma VHS Expediente Clínico Electrónico. Si está interesado en ello, por favor, mándenos un correo a la siguiente dirección: fgonzalez@medicallegalcenter.com. Lo repito, fgonzalez@medicallegalcenter.com. Yo creo que es una buena forma de empezar a trabajar bajo los criterios de un expediente clínico. Nos va a ayudar a ir generando esta cultura para dar seguimiento, certeza y seguridad de nuestra atención a todos los pacientes. Asimismo, todos aquellos que requieran una carta de consentimiento informado, tanto para cuestiones de manejo de COVID como para algún procedimiento otorrino, por favor, mándenos el correo a este mismo correo, su petición, les mandamos el listado y con todo gusto se los haremos llegar. Pues bien, de mi parte es agradecerles su valiosa participación. Agradecemos nuevamente al Yo Soy 17 por su plataforma en Facebook Live. Les saludamos con todo gusto y los esperamos el lunes en un programa más de La Voz del Residente. Que tengan un buen fin de semana. Les agradezco su atención. Soy Armando Dávalos. Buenas noches. Saludos.